niveles de liberación. Bienvenidos, Dios les bendiga. Este día, el que ha hecho el Señor para gozarnos en Él y poder glorificar el nombre del Señor, que Dios le guarde. Hoy damos gracias al Señor porque podemos enaltecer su nombre y comenzar cada día con una enseñanza que nos ayuda más a entender el plano espiritual, que nos ayuda a entender cómo operan diferentes espíritus. Y hoy vamos a estar profundizando otro tema más en que podemos crecer y poder saber cómo funciona y cómo también entran los espíritus. Recuerde que estas entidades son espíritus que se manejan en un mundo espiritual, en un mundo real. Todos estos espíritus son influencias de diferentes áreas en el mundo espiritual en que van en crecimiento, y a través de la palabra también podemos entender el plano espiritual y el plano en que necesitamos nosotros saber conocer al enemigo. Hoy, conociendo al enemigo, en poder saber cómo estos espíritus pueden entrar en contaminaciones, pueden entrar en diferentes planos al mundo espiritual. Conociendo al enemigo, estamos hablando de que necesitamos conocer los niveles de liberación, porque en el mundo espiritual existen niveles de liberación que a medida que uno va experimentando diferentes tipos de niveles, diferentes tipos de experiencia, la experiencia lo hace madurar, la experiencia lo hace crecer, la experiencia lo hace desarrollar algo importante en que usted va a poder crecer más, y por supuesto también va a alcanzar esos niveles de reino para que usted pueda entender el plano espiritual. Cuando hablamos entonces sobre las diferentes áreas en el mundo espiritual, tenemos que entender que el enemigo siempre hace ataques. Siempre el enemigo va a hacer ataques a personas, a un mundo espiritual, y principalmente en áreas de emociones. Las áreas emocionales son las que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que el Señor pueda ayudarnos a poder quitar las áreas que quizás está fallando, áreas emocionales dañadas, de heridas, de traumas, espíritus generacionales, ancestrales, áreas de derechos legales que uno ha dado o sencillamente espíritus asignados. El mundo espiritual siempre se rige por los derechos legales. El mundo espiritual siempre se va a regir por un espíritu. No en la materia, no en lo físico, sino todo lo físico, la materia lo va a anteceder espíritu. Si hay una persona que está en una amargura es porque es un espíritu. Si hay una persona que está en una herida, en un trauma, en un problema emocional, son espíritus. En problemas que no encuentra trabajo, son espíritus influenciados. Enfermedades, son espíritus. Como se fija, todo radica espiritualmente. Por eso, si las personas están contaminadas en alguna área, es porque está trabajando algún espíritu, que vamos a tratar de irlo desarrollando en esta clase de hoy, de niveles de liberación. En esos niveles de liberación, recuerde que es importante sanar las emociones. Al sanar nuestras emociones, nosotros podemos crecer. Las mujeres son 2/3 de emociones, son más sensibles. En cambio, el hombre es 1/3 de emociones, más analítico. Las emociones a veces pueden manipular o pueden afectar también nuestras decisiones, nuestros comportamientos. Entonces, una persona que hace liberación tiene que tener cuidado en sus emociones. Lo ideal es que no fluyan las emociones dentro de algún don, y no solamente en liberación, sino en todo don. Porque si un profeta está con heridas emocionales dañadas, va a profetizar de su herida. O alguien que está en la alabanza va a cantar de su herida. O alguien que predica va a predicar de su herida. O alguien que libera va a hacerlo mal porque va a liberar en sus emociones. Sus emociones están erradas. Y el enemigo conoce los puntos débiles, conoce las debilidades, insidias, ardides que vamos a alcanzar a enseñar en este día. Porque existen niveles y esos niveles nos ayudan a prepararnos. Esto no es solamente una oración, que la oración sí del justo puede mucho. Esto es importante entenderlo. Esto no es en los niveles cuando oramos por espíritu, cuando oramos por personas, cuando hay demonios,
No es solamente orar, sino que hay que tener una capacidad de que Dios pueda usarlo en esa área. Porque no todo va a ser espíritu de hueste o demonio, espíritu mundo, sino hay jerarquía. Lo hemos enseñado muchas veces. Espíritu con nombre propio, espíritu con nombre genérico. Hay espíritu vigía, hay receptores, vectores, nahuales, espíritu zombie, espíritu que atormentan, espíritu de principados, gobernadores, potestades, autoridades, huestes, demonios y espíritu mundo. Entonces, para poder conocer un nivel de liberación, necesitamos nosotros saber cómo poder liberarlos, pero de la manera correcta. Porque el enemigo va a tratar de colocar áreas en la mente de daño, como la imaginación. Cuando la imaginación tiene herida, entonces el enemigo puede colocar frustraciones, caos, contaminaciones para que las personas no pueden avanzar. Y por medio de una herida, esa herida se va a provocar en un caos. Se necesita realmente que Dios nos capacite en áreas. Por eso que el adiestramiento, ejercitados, decía Pablo, ejercitados en el don. Cuando uno se ejercita en el don, va alcanzando una madurez, va alcanzando un nivel de gracia, va alcanzando un nivel de misericordia de Dios, y Dios en su amor y misericordia empieza a bendecirnos y darnos, a capacitarnos los niveles el cual se está haciendo en el don, en el fruto o en un talento. Pero siempre todo es para gloria del Señor. La área de emociones dañadas o caídas nos pueden jugar en contra. Por eso es que es importante que nosotros tenemos que pedirle al Señor que esas áreas de emociones caídas sean sanadas, porque el enemigo lo va a tomar como derecho legal. ¿Se recuerda usted al profeta Elías? 450 de Baal, 400 de acera. Los derrotó con su espada. No tuvo ningún problema. Y los destruyó. Pero le llegó un mensaje de Jezabel, un malak, un mensajero. Y ese mensajero, la orden de Jezabel era ese mensaje: mañana tendré tu cabeza, tengo que tener tu cabeza en mis manos, tendré tu cabeza en mis manos. Solo un mensaje de una mujer causó una frustración. Pero había matado a los de Baal y los de acera con su espada. No tuvo ningún problema. Y una mujer que le trae un mensaje a través del mensajero de un malán, hace en que Elías se frustre. Mire qué interesante. Recuerde que le hablé sobre las emociones. Las emociones. Y en las emociones es donde fue el ataque de Elías. El profeta Elías lo desequilibró un mensaje a un pasado. Un mensaje a un pasado lo desequilibró y él lo desestabilizó, en que después conocemos la historia, que quiso ir y quedarse encerrado en una cueva, no querer salir, porque se frustró con un mensaje. Ahora, ¿cuál es la importancia de ese mensaje? Ahí tenemos que analizar la profundidad. Porque Elías, cuando arranca de Jezabel y se encuentra en esa cueva, Elías habla lo siguiente. Elías habló su alma. Y estando en la cueva, Elías dice lo siguiente: no soy mejor yo que mis padres. No soy mejor yo que mis padres. Esa fue la causa en que Elías tenía un problema emocional de un pasado no sano. Había matado a los de acera, a los de Baal, con su espada sin ningún problema. Pero entra Jezabel con un mensajero. Solo era un mensajero, ni siquiera fue Jezabel que le habló. Era un mensajero, un malak. Y cuando le habló un mensaje: mañana tendré tu cabeza en mis manos, se frustró. Se turbó. Y ahí es donde conocemos la historia, que dentro de una cueva y quiso quitarse la vida. Entró en un momento de depresivo. ¿Por qué? Porque su padre siempre le decía algo que a él lo frustraba. Por eso Elías en la cueva dijo: yo no soy mejor que mis padres. Había un momento de desprecio. Se despreciaba. Yo no soy mejor que mis padres. Y eso lo marcó, que seguramente de niñez o juventud, lo marcó mucho. Y él habla y dice:
Yo no soy mejor que mis padres. Eso lo llevó a que en un área emocional no curada, el enemigo, antes de atacarlo a él, porque no lo atacó directamente ahí, fue a su árbol genealógico, lo que hemos mencionado muchas veces, al patrón de los ancestros. 16.384 ancestros, espíritu, visualizó, hizo un escáner y vio un derecho legal de área de emoción entre el padre y el hijo, que en un tiempo pasado eso quedó escrito, y como nadie lo cortó, quedó activo al mundo espiritual. Eso el enemigo lo tomó, lo colocó en el presente, le envió un mensaje con un área emocional dañada, y él, como tenía esa área emocional dañada, va y se encuentra en una cueva. Por eso que los ataques a las emociones es importante que hay que curarse. Los ataques a emociones son las primeras áreas que el enemigo empieza a trabajar. Satanás, siempre que el Señor lo reprende, y todo espíritu, siempre van a atacar a las áreas emocionales dañadas. Por eso, si alguien ministra con áreas emocionales dañadas, es un peligro. Si alguien canta con áreas emocionales dañadas, es un peligro. Si alguien usa el don de profecía con niveles de emociones dañadas, es un peligro. Esto se tiene que tomar con peso y con responsabilidad. Por eso es bueno usar el don y hacerlo bien. Pero lo primero que se tiene que hacer es sanar nuestras áreas emocionales dañadas de un pasado. Porque si no se sana, el enemigo los toma como derecho legal, las exorcia, las trae en el presente, y en el presente empieza la persona no puede avanzar, no puede crecer, y muchos hasta el día de hoy son atormentados por un pasado. Porque ese pasado no lo han hablado. Ese pasado no lo han confesado. He hecho muchas personas en lo que es el área de liberación, en que le empiezo a escuchar, pero no hablan su pasado. Y cuando yo intervengo, le digo, cuéntame lo que pasó en tu pasado. ¿Qué te pasó a tal edad? ¿Qué te pasó en tu niñez? Y ahí recién reacciona. Pero a muchos les cuesta, y otros no lo hacen. Y como les cuesta, como no lo hacen, el enemigo toma eso como derecho legal, y esa liberación no se mueve con totalidad, producto de que las personas no reaccionan. Y no solamente, por eso que en la área emocional no solamente afecta eso, afectará tu carácter, afectará tus decisiones, afectará tu emoción, afectará tu forma de pensar, afectará lo que tú quieras hacer en la vida, te va a afectar, porque tus decisiones, lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres exponer, todo va a afectar por un pasado, porque el enemigo trabaja con ese pasado. El enemigo usa áreas emocionales para dañar el pasado. Por eso que nosotros necesitamos saber y entender que el enemigo usa un pasado para manipular. Los demonios pueden manipular las emociones. ¿Para qué? Para debilitar nuestro carácter. Debilitando el carácter, logrará sabotear el futuro y su destino. Miren qué interesante eso. Todos los espíritus y demonios tratan de manipular tus emociones. ¿Cómo las manipulan? Porque ellos saben que en un pasado ancestral de 14 generaciones hay heridas todavía, hay puertas abiertas, hay derechos legales. Y el enemigo, como no has cortado, como no has hablado, el punto es que no has hablado. Y como no has hablado, eso lo trae un presente. Por eso muchas personas están frustradas en este tiempo, porque no han cerrado un ciclo de un pasado, y eso se vuelve fantasma del pasado. El Salmo 32, verso 3, lo hemos enseñado muchas veces. Salmo 32, verso 3 dice: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Una versión más clara, más original, dice: mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. Hay personas enfermas porque no han hablado. Hay personas que no han confesado pecados ocultos, le da miedo, le da vergüenza y callan. Y ese callar, ese es el problema, en que el enemigo lo toma como derecho legal. Y ahí el enemigo toma un derecho de autorización legalizado para que él pueda manipular el presente. Recuerde que él no entra en el presente, entra por el pasado a un presente. Y si entra del pasado a un presente, es un derecho legal. Él va a entrar en el pasado para entrar en el presente, pero se necesita
en que Dios nos fortalezca y nos sanemos, amado. Nos sanemos. Dios bendiga a todos los que ya están conectados. Olga, hija, Dios te bendiga. Un abrazo, Pastor Shirley, bendiciones. Bendiciones. Elizabeth Jimena, un abrazo, hija, Dios te bendiga. Gracias por su bendición. ¿Cuán importante es sanarnos entonces? El enemigo manipula el temor. ¿Y qué dice 2 Timoteo capítulo 1 verso 7? Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor o de miedo, sino de poder, de amor y dominio propio. El Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino Él nos da espíritu de poder, de amor y dominio propio. Roxana Villalobos, Dios te bendiga, hija, bendiciones. Un abrazo también. Pastora Shirley desde Brasil, Dios te bendiga. Abrazos, bendiciones. Cuán importante es el sanar los pasados, porque en el pasado está el temor, en el pasado frustra los miedos, están las fobias, en el pasado están los terrores que el enemigo ha hecho un evento negativo, en el pasado está el tormento, en el pasado está el dolor. Y como hay temor, miedo, fobia, terror, tormento, dolor, que no han sido sanados, el enemigo los toma, los coloca en el presente, y tu presente ahora es de temor, de miedo, de fobia, de dolor, de terror y tormento. Esa es el área en que trabaja el enemigo. Por eso es que es importante, amados, sanarnos. Porque al ser sanos nosotros podemos realizar bien nuestro trabajo ministerial. Vuelvo a lo que decía anteriormente. Si no hay sanidad en un área, tú puedes predicar de tus heridas. Tú puedes cantar, pero de tus heridas. Hasta tú puedes profetizar, pero de tus heridas. Entonces esto es un peligro. Por eso es que si profetizamos de la herida, puede ser que Dios no haya hablado ahí. Y puedes tú cantar, pero vas a cantar cosas de herida, cosas que te hicieron daño, te dañaron, y tú empiezas a cantar de heridas, y no hay alabanza de restauraciones. Te enfocas más en la herida o una predicación. Todo radica en que según lo que el enemigo haya tomado un antecedente, un derecho legal, y ese es el ataque principal del enemigo en las emociones. Lo hizo en Edén. En Edén entró con áreas emocionales. A la mujer entró con áreas emocionales de ser viviente, dañó, trastocó ese diseño de ser viviente, de emociones, y lo trastoca. Ahora son áreas emocionales dañadas, de sentimiento, de pensamiento. Se frustraron esas áreas emocionales dañadas y pasaron a ser de ser viviente a ser muriente. El entender el plano entonces espiritual nos va a ayudar un poco a entender más lo que estamos viviendo, porque el enemigo está acá con insidias o con ardides. Un texto que dice también en la escritura, mira qué importante el texto de 1 Corintios 10:12, donde dice: así que el que piensa que estar firme, mire que no caiga. Esto es para siempre, porque un día tú puedes estar bien y al momento después puedes estar mal. Tú puedes estar en un momento de avivamiento, vaya a la iglesia, y después saliendo de la iglesia puedes encontrarte con un caso muy diferente. Tú puedes estar en la iglesia, en el reino, después sale y puedes estar en el infierno. Pedro, Jesús preguntó, cuando estaba Pedro y los discípulos, Jesús preguntó: ¿ustedes quiénes creen que yo soy? Uno decían Elías, otro Juan el Bautista, y Pedro se levanta y habló el Padre a través de Pedro, y Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: Pedro, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tuvo la revelación de lo que habló revelación, pero versos más abajo dice que él se acerca donde Jesús y le empieza a reconvenir. ¿Qué significa reconvenir? Anteriormente Jesús había estado hablando que iba a ir a Jerusalén y ahí lo iban a matar, ahí lo iban a crucificar,
Y los versos más abajo le empieza a reconvenir, significa lo siguiente, parafraseando: Jesús, no vayas a Jerusalén, te van a matar, hay que impedirlo, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Y Jesús lo mira y le dice: apártate de mí, Satanás. Interesante. Ahí tenemos dos áreas emocionales. Primero, la revelación: tú eres el Hijo del Dios viviente. Verso más abajo: apártate de mí, Satanás. Así de fuerte, así de claro, hermano, así de claro. Nosotros, el enemigo nos puede manipular. Por eso el hecho que digamos una frase no significa que todo va a ser de Dios. Si no nos cuidamos, el enemigo va a tomar eso como derecho legal. Lo hizo con Elías, anteriormente hablaba sobre eso. Elías, 400 de Acera, 450 de Acera, 400 de Baal. Los mató con su espada. Vino un mensajero, un Malac, y ese mensajero venía de parte de Jezabel. Y le dijo: mañana a primera hora tendré tu cabeza en mis manos. Y se frustró Elías. Le vino temor, le vino miedo y salió arrancando de una mujer que mató a 450 y 400 hombres con su espada. De una mujer. Y salió arrancando, se escondió en la cueva, y ahí habló su alma. Ahí habló su alma y dijo: yo no soy mejor que mis padres. Yo no soy mejor que mis padres. Ahí habló su alma. ¿Cuál era el problema de Elías? Que usaba el don, por eso que era fuerte en el don. Pero en el don hay mucha gente que está con herida. Elías tenía el don, pero por dentro estaba con una herida emocional. ¿Cuál es la herida emocional? Cuando habló en la cueva y dijo: yo no soy mejor que mis padres. Era un problema emocional. No menciona la escritura qué pasó entre su padre y él, pero había una frustración. Yo no soy, había un menosprecio. Yo no soy mejor que mi padre. Algo pasó en su niñez en que él vivió frustrado durante muchos años. Y esa frustración de muchos años lo llevó a decir: quítame la vida. Miren qué interesante. Por eso necesitamos nosotros sanarnos en los niveles de liberación, para poder liberar espíritus, para poder liberar demonios. Si no nos liberamos nosotros mismos de nuestros propios demonios, ¿cómo vamos a echar fuera a otros demonios? Tenemos que sanarnos. Por eso es que es importante las liberaciones, la consejería. Job capítulo 8, verso 8 dice Job: acuérdate, pregunta sobre las generaciones pasadas. Ahí entramos a lo que hemos mencionado en muchas otras clases, los espíritus ancestrales. Pero si hay emociones dañadas, entonces eso va a ser de frustración en tu llamado, en tu ministerio. Hay que sanarnos. Necesitamos sanarnos, porque esa herida de un pasado no va a traer caos, nos va a traer caos en el presente y no vamos a poder avanzar. Pero si somos sanos de un pasado, entonces tu presente va a ser sano y con mayor razón tu futuro. En Proverbios capítulo 24, verso 10 dice: si eres débil el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza será limitada. Lo que está diciendo es que cuando venga tu día malo, si estás débil, tu fuerza va a ser limitada. Va a ser limitada. Y volvemos a 2 de Corintios capítulo 2, verso 11. 2 de Corintios 2, verso 11, para que Satanás no tome ventaja. Para que Satanás no tome ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice Reina Valera, que ha sido Reina Cipriano Valera 1960. Pero cuando vamos nosotros al original, insidias y ardid en la palabra maquinaciones. Y maquinaciones significa esquema, plan y trampa. Lo que hace el enemigo con sus maquinaciones es un esquema, es un plan, es una trampa. Pueden ser un espíritu de venganza, que ahí es planificado. Ese es un espíritu de venganza. El contragolpe es rápido. Lo mencionamos en otras clases, en otra enseñanza. El contragolpe siempre va a ser rápido. Tú le haces algo al enemigo, inmediatamente a 2 o 3 horas, al otro día, en la tarde, viene inmediatamente el contragolpe. Es rápido. Pero el espíritu de venganza es una planificación en que pueden pasar meses, hasta años, que el enemigo ve, te visualiza, envía a los espíritus escribanos, a los espíritus vigías, y ellos toman notas, escribas, al mundo espiritual, y van tomando antecedentes, van tomando notas, y van viendo tu comportamiento durante un tiempo, y ellos van a planificar luego un espíritu de venganza que es más fuerte que un contragolpe.
El espíritu de venganza es más rápido, es más fuerte que aún el contragolpe y es más dañino, porque ahí se lanza el enemigo con todo y con todo derecho legal, buscando el área más débil. ¿Qué decía anteriormente el texto ya mencionado? Si eres débil, según Proverbios 24:10. Proverbios 24:10. Si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza va a ser limitada. O sea, anteriormente leíamos 1 Corintios 10:12. El que esté firme, mire que no caiga. El que piense que está firme, mire que no caiga. Lo que está diciendo es que quizás ganamos batalla, gloria a Dios. Le quitamos al mal enemigo, gloria a Dios. Peleamos y ganamos algunas batallas, gloria a Dios. Pero luego viene que hay que estar firme. El que esté firme, mire, observe que no caiga. ¿Por qué? Porque viene un espíritu de venganza. Si no es que el enemigo, hermano, te deja y no viene más, no, planifica. Por eso es que muchos se relajan y porque ganaron batalla ya piensan que el enemigo no va a venir más. Cuidado con eso. Esto no es para andar con misticismo y no, nada de eso, sino para tener el cuidado de que siempre necesitamos estar firmes y buscando de Dios y orando y aprendiendo y velando para no entrar en tentación. Orad y velar para no entrar en tentación, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si eres débil el día de la angustia, tu fuerza va a ser limitada. Eso está diciendo que si nosotros nos descuidamos, el enemigo va a tomar una insidia, un ardide. Insidia, ardide, es un esquema, es un plan, es una trampa. Porque el enemigo va a usar el reino de las tinieblas para hacer una confrontación con un espíritu de planificación. Se llama espíritu de venganza. La planificación al mundo espiritual es un espíritu de venganza. Hay que pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos sane nuestro pasado, que nos sane nuestra herida, que nos sane el dolor, lo que se ha vivido, el daño, lo que te han hecho, los recuerdos. Quizás te han herido ministros, te han herido personas de iglesia, y como estás muy herido en un pasado, el enemigo ha tomado antecedentes para poder entrar y para poder colocar el daño. Por eso los niveles de liberación, lo primero que se tiene que hacer es liberarnos a nosotros mismos. Porque si nosotros nos liberamos nosotros mismos a través de Cristo y a través también de ministros de liberación, vamos a ejercer mejor nuestro llamado evangelístico. Porque tú puedes evangelizar y predicar a la calle, pero si hay heridas, vas a evangelizar de tu herida. O eres salmista, si hay herida, vas a cantar de la herida. Si eres profeta, vas a profetizar de la herida. Y eso va a llevar a que quizá el enemigo tome derecho legal. El plano espiritual de liberación, hay guerras, hay batallas y luchas. Guerras, luchas, combate. Apocalipsis 12:7 nos habla también, entonces hubo guerra en el cielo, nivel guerra, y sus ángeles combatieron con el dragón, hay nivel combate, y el dragón y sus ángeles lucharon, nivel lucha. Guerra, un plano cielo, un segundo cielo. Hay principados, también actúan algunos demonios, y el enemigo toma ese lugar como es el lugar donde ellos se mueven en el rango espiritual. Los principados. Los principados son los arjé, los arché, los ar, primeros en rango, primeros en tiempo, primeros en orden, primeros en todo, y son las primeras creaciones. Estos trabajan en el nivel cielo. El segundo cielo es el nivel donde están los principados. ¿Cuál es el segundo cielo? Donde están los planetas. Donde están los planetas, y todo ese lugar es el lugar de los principados. Lugar cielo. Segundo cielo. Ahí actúan, ahí se mueven, ahí está Satanás también, Señor lo reprenda, ahí donde está él laborando esquemas, modus operandi, estrategia, un modo de poder contrarrestar
su reino con otro reino de luz y poder tomar fuerza y posiciones en el mundo, en el plano espiritual. Eso es un segundo cielo. Ahí están los principados. Ahí se mueven. Entonces ese es el nivel cielo. Son cabezas, son estrategas. Los principados y también ángeles caídos que también actúan con él, ellos no entran en los cuerpos. Recuerde que los que entran en los cuerpos son los demonios y espíritus inmundos. Se les descorporizado, se les enjuició a causa de lo que ellos hicieron según Génesis. Ahí menciona en profundidad qué fue lo que cometieron los demonios y lo que cometieron los espíritus inmundos. Se les descorporizó, quedaron buscando cuerpos y ellos son los que se les llama las huestes, demonios y espíritus inmundos, seres descorporizados. Ellos son los que sí entran en los cuerpos. Pero un principado, ángeles caídos y también potestades. Las potestades también pueden entrar en los cuerpos. Pero principados, gobernadores o ángeles caídos, ellos no entran en los cuerpos. Ellos toman contaminaciones de ellos para poder entrar con manifestaciones demoníacas, pero no entran en los cuerpos, sino que toman posesiones, porque los principados, que Satanás, estas cabezas o los ángeles caídos, ellos no entran en el cuerpo porque pierden espacio y tiempo en un cuerpo. Pierden espacio y tiempo en un cuerpo porque sus funciones son cabezas, son los generales, son los que hacen los modos operandi. Entonces, el estar en un cuerpo pierden tiempo. ¿A quienes envían? A las huestes. ¿Quiénes son las huestes? Demonios y espíritus inmundos, seres descorporizados que no tienen cuerpo, y a ellos les gusta vivir en los cuerpos porque su cuerpo es su casa. ¿Ven? Entonces, en el plano espiritual ya estamos viendo cómo el enemigo empieza a orar, pero necesitamos conocerlo. Ahora, cuando ya podemos identificar nosotros alguna autoridad, jerarquía, no de demonio, no de hueste, no de espíritu inmundo, tenemos que saber dónde reprender y a dónde expulsar ese espíritu. Si le toca un espíritu de rango, si le toca conocer, usted puede discernir que es un principado, o que es un gobernador, o que es una potestad. Ahí eso no se envían a los abismos. Esto es importante entenderlo, porque muchas veces a todos los llamamos demonios y a todos los enviamos al abismo. No es así. Hay bases bíblicas que lo hemos enseñado durante ya mucho tiempo sobre qué hacer si usted identifica un cabeza, un principado, un gobernador, una potestad, o ángeles caídos, o Satanás. Si es así, que usted identificó que está ahí netamente Satanás involucrado, que es un principado, que es un gobernador, o que es una potestad, ahí nos vamos a Colosenses capítulo 2, verso 15. La versión LA es donde nos aclara más este concepto, y dice: y habiendo despojado que los poderes y autoridades. Se fija que ahí no menciona la palabra demonio, ahí no menciona la palabra hueste, no menciona la palabra espíritus inmundos. Colosenses 2:15 habla de poderes y autoridades. Lo hizo un espectáculo público, triunfando sobre ellos en medio de él. O sea, el Señor ahí nos aclara más el concepto de lo que hoy estamos hablando. La versión Dios habló, dice: y Dios despojó su poder a los seres espirituales que tenían potencia y autoridad. Potencia y autoridad. Y los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en un desfile victorioso. Versión NBI: desarmó los poderes y las potestades por medio de Cristo, los humilló en público y exhibirlos en un desfile triunfal. Y Valera: y despojó los principados y las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces ahí tenemos, le voy a enviar las varias versiones para que usted se fije que cuando usted logra identificar principado, ángeles caídos, logra identificar cabezas, logra identificar autoridades o potestades, ellos no se reprenden para ir a los abismos, amado. Usted nunca reprenda a una autoridad de jerarquía y la envía al abismo. Usted las envía a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, porque fue Él, no nosotros.
A veces nosotros tomamos gloria que no nos corresponde. Hacemos cosas que no están bíblicamente, escrituralmente correctas. Y por eso es que cometemos errores. Porque a todos lo enviamos al abismo. No es así. A las cabezas, las autoridades, principados, gobernadores, potestades, Satanás, que el Señor lo reprenda, ángeles caídos y toda clase de potestades que les hemos mencionado en otras clases. Recuerden cuando hemos hablado de los nombres de potestades en el mundo espiritual, y ahí podemos nosotros identificar cómo el enemigo empieza a entrar en los nombres de potestades. No es lo mismo que los demonios y espíritus inmundos. Ejemplo, le voy a dar nombres de lo que son las potestades, seres de rango solo de potestades, sin siquiera entrar en principados, que son los cabezas, que son los generales. Ejemplo, todos los nombres de potestades son nombres propios. Veamos los nombres propios. Jezabel, matriarcado, corta la cabeza, seduce a los ministros, manipula, es asesina. Luego Leviatán, cuando se maldice, Job capítulo 3, Job maldice y se levanta esta entidad Leviatán. Ángeles caídos actúan con rebelión. De ahí rebelión viene la palabra Mará. Mará significa amargura. De amargura viene la palabra Mará. Y de Mará viene la hechicería. ¿Quiénes actúan ahí? Ángeles caídos. Tenemos los Baales, 18 tipos de Baales, 18 tipos de Baales. ¿Qué es un Baal? Es una deidad fenicia. Baal es un maestro, un esposo, es un dueño, es un arquero, es un capitán, es un consejero, es un poseedor, es un soñador. Todo eso es un Baal. Por eso que aquí ya podemos identificar los diferentes espíritus, cómo se mueven en el mundo espiritual y cómo hacen daño. Luego tenemos a Belcebú. Belcebú, que es el señor de las moscas o el señor del estiércol, el señor de los 1000 rostros. Causa pestilencia, muerte, imita la voz de Dios. Y el Salmo 91 dice que el Señor nos librará de las pestes, de las pestilencias. Ahí quien actúa, Belcebú o Baalcebú, que no es Satanás, es el señor de las moscas. Y este es peligroso también, como todo. Pero cada uno cumple funciones diferentes. ¿Por qué es peligroso? Porque te imita la voz de Dios. Te imita. Eso significa, recuerde que Satanás o el enemigo puede también profetizar. El enemigo también puede hablar en lengua. El enemigo también puede entrar en un sueño. Que dice 1 Timoteo 4:1 que en los postreros tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces imitan. Belcebú y Baalcebú imita la voz de Dios. Y puede alguien estar profetizándose y no ser Dios. Puede alguien estar diciéndote un sueño y no ser Dios. Por eso es que hay que tener cuidado con este. Luego tenemos Nosferatu, que roba la energía, tu sueño, tu llamado, tu propósito. Otra potestad, Mengüelé, que destruye el cuerpo, la mente. Mengüelé viene del colaborador de Hitler. Mengüelé es un espíritu que colocaba destrucción al cuerpo y a la mente. Tenemos Asmodeos, que trabajan todo lo que es pecados sexuales, todo pecado sexual, masturbaciones, todo lo que es de nombres propios, de nombres genéricos, en este caso de prostitución, lesbianismo, homosexualismo, masturbaciones, pecados sexuales, adulterio, fornicación. Trabaja ahí Asmodeo, juntamente con otra potestad llamada Lilith, que trabaja en incubo y sucubo de sueños eróticos. Otra potestad es Belial, que hace las ganancias corruptas, desobedientes, rebeldía. Trabajan en hacer las cosas en lo malo. Es un depravado. Arios con la soberbia, con el orgullo y la superioridad. Le voy a dejar todos estos datos aquí, le pueden servir a usted, los que les gusta aprender. Y esto le va a servir para el plano espiritual. Recuerde que hoy estamos hablando niveles de liberación.
en estos niveles de liberación ya aprendimos en que lo primero es sanar nuestra herida emocional. Otra cosa que aprendimos es que tenemos que sanarnos, porque el enemigo va a tomar ese pasado, lo va a colocar en un presente, y a la vez también, si lo coloca en un presente, tu vida va a accionarse, depende del pasado. Por eso que hay que entregar esas 14 generaciones. Y hablamos también sobre los nombres propios, que ahora lo estamos analizando. Luego entramos en los nombres genéricos. Ahí entran demonio y espíritu mundo. Entonces aquí tenemos potestades. Estas potestades hacen daño en el mundo espiritual. Y también a 13 potestades más. A 13 potestades más. Que según la escritura está el angustiador, el devorador, el tentador, el acusador, el engañador, el desolador, el cazador, el burlador, el usurpador, el maligno, el acreedor, el vengador y el que maldice. Ahí tenemos 13 potestades más. 13 es un número de Satanás, 13 es un número de rebelión. El número 13 es un número de Satanás. 13 es el número de rebeldía. Y ahí estos espíritus entran para poder contaminar y para colocar los caos. Entonces, ya hablamos sobre varios potestades, argumentamos más con 13 potestades más, y todas estas que les mencioné es lo que dice Colosenses capítulo 2 verso 15, no se envían a los abismos. Memorice eso, memorícelo, todo rango de autoridades. Colosenses 2.15, y habiendo despojado los poderes y autoridades, estos son poderes y autoridades, son mayores que demonios, son mayores que espíritus inmundos. Como son mayores, son rangos de jerarquía mayores, esos se llevan a la cruz, porque Jesús lo venció, no nosotros. Como Jesús lo venció en la cruz, ahí fueron exhibidos públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién lo venció? Jesucristo. Y ahí es donde el Señor empieza a tomar dominio y posesión de todo otro espíritu en el mundo espiritual. Por eso es que es importante entender en que en el mundo espiritual se mueve todo esto con derechos legales, y estos espíritus entran para tomar posesión de los cuerpos. Cuán importante entonces entender, ese es el plano de lo que el enemigo quiere hacer. Ahora, cuando hablamos de demonios y espíritus inmundos, ahí tenemos que irlo al libro de Lucas capítulo 8 verso 31, y ahí nos dice en el caso del endemoniado de Gadara. El endemoniado de Gadara, le decían los demonios, le rogaban a Jesús no irse a los abismos, porque el lugar de los demonios y espíritus inmundos es los abismos. Cuando usted reprende a un demonio que ya lo identificó que es un demonio, cuando identificó que es un espíritu inmundo, ya lo identificó, no los envía a la cruz. ¿Por qué? Porque son seres de más bajo rango. Son poneros, son espíritus, son pneumas, son seres de bajo rango. Sí, hacen harto daño, sí, porque todos los días luchamos con ellos. Imagínense. Todos los días luchamos con demonios, espíritu mundo, los de más bajo rango. ¿Cuánto más va a ser, amado, ir con un principado? ¿Cuánto más va a ser pelear sobre un gobernador? ¿Cuánto más va a ser pelear con una autoridad, una potestad? Por eso es que a veces tened cuidado con quienes vamos nosotros a reprender, porque al que invoquemos, eso va a venir. Miren qué interesante. Según el espíritu que tu nombre y lo reprenda, lo invoca, y lo que invoca, eso va a venir. Por eso es que es importante entonces entender en el plano espiritual que el Señor quiere ayudarnos para poder nosotros saber contra qué espíritus nosotros podemos reprender, podemos lidiar, y que el Señor venga a ayudarnos a este mundo de la guerra espiritual. No sé si se pregunta, te lo pueden colocar en la sala. Ya hemos estado viendo varios espíritus, cómo se mueven, cómo actúan, cómo pueden entrar en las diferentes áreas del mundo espiritual. ¿Sí? Entonces, dentro de ese plano de liberación, en otras clases he mencionado diferentes tipos de movimientos que hacen en una liberación. Cuando se hace liberación, ahora entramos a demonio, espíritu, mundo. Cuando se hacen liberaciones a demonio, espíritu, mundo, ellos siempre hacen diferentes tipos de movimientos con las manos. ¿Por qué hacen estos diferentes tipos de movimientos con las manos? Porque están haciendo interdicción. Interdicción es pedir ayuda. Porque como ellos saben que el ministro lo está liberando, ellos no van a querer irse de los cuerpos. Y a través de gestos, de movimientos de las manos, ellos empiezan a llamar espíritu. ¿Me
¿Entiendes? Con los diferentes momentos. Por eso esto por lo general lo ven las personas las personas de liberación. Las personas que tienen liberación, ellos empiezan a hacer diferentes tipos de movimientos. Y esos diferentes tipos de movimientos ayudan a ellos mismos para tomar posesión y tomar autoridad. Ejemplo, cuando los demonios empiezan a hacer este movimiento, se lo voy a dar a conocer. No quería enseñarlo esto, pero creo que es importante también, como estamos hablando de esto, es importante que usted lo aprenda. Cuando ellos empiezan a aprender y la persona empieza a hacer este movimiento con sus manos, esto indica en que estos espíritus van a colocar una confusión. El enemigo va a tratar de hacer una confusión. Eclesiastés capítulo 10, verso 8. Y ellos empiezan a hacer estos movimientos con las manos mientras se les libera. Por eso es que es importante que los que liberan estén atentos. Y ahí otra cosa. Nunca libere con los ojos cerrados. Nunca se libera un espíritu demonio con los ojos cerrados. Se tiene que estar atento. No se me coloque espiritual. En liberación no se me coloque espiritual. En liberación tiene que estar con los ojos abiertos, amado. ¿Por qué? Porque el enemigo va a empezar a hacer movimientos con las manos, con los dedos, y usted tiene que saber identificarlo. Por eso es esta clase de hoy, conociendo al enemigo y conociendo los niveles de liberación. Porque usted se puede meter en problemas. Hace tiempo atrás, conversaba el caso de una persona, no voy a dar el nombre, y me dijo, tengo que ir a echar fuera a un demonio de una niña que está atormentada por demonios, necesito que me ayude, necesito que me envíe material. Le envié material. Lo escuchó, pero no lo entendió. Le envié mucho material. Me agradeció y todo lo demás. Pasaron los meses y me escribe que fue a echar fuera el demonio. Ahí le pregunté, ¿y cómo te fue? Me dijo que él, cuando iba a aquella casa, que él fue solo. Otro dato importante, nunca vaya a liberar a un demonio solo. Tiene que ir con gente que lo respalde. No que ellos reprendan, sino que ellos confirmen lo que usted va a hacer. Nivel de acuerdo. Testigo al mundo espiritual y al mundo físico. Que lo apoye en esa área. Entonces, sí, Karina. Termino el testimonio y entramos en ese tema que va a ayudar que es muy interesante. ¿Ok? Mira, entonces, él fue solo, llegó a aquella casa y dijo, ¿dónde está la niña? Y la niña estaba en el cuarto allí, toda atormentada con demonios, y él dijo, déjenme solo, yo voy a ir a orar por la niña. Entró a aquel cuarto. Recuerde, cuando usted ore, nunca vaya solo a echar fuera un demonio y nunca cierre sus ojos. El pastor, porque era un pastor. Yo le envié todo el material, pero parece que eso no lo leyó. Entonces, él dice que cerró los ojos y empezó a orar, Padre, en el nombre de Jesús, expulso este demonio, que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Y todo hasta ahí estaba bien. Hasta el momento estaba usando autoridad, estaba usando el nombre de Cristo y con los ojos cerrados. Dice que mientras estaba orando, de repente siente una manito calentita por acá. Y la niña le da una bofetada. Cuando el pastor sintió esa bofetada, le dolió tanto que él también le volvió a dar otra bofetada. Y golpes iban y golpes venían. Esto es como gracioso, perdón, pero pasó eso, hermano. Eso pasó en un caso real. Eso es un caso que el pastor me lo confirmó. Me dijo, ¿qué pasó ahí? Y yo dije, cuidado. Ahí le empecé a enseñar otra vez lo que es guerra espiritual. Ahí usó la fuerza, porque se olvidó de Efesios 6:12. Nuestra lucha no es con carne ni sangre. Hay otros que liberan y te lo agarran de las mechas, hermano, y le mueven a la mujer y te va Satanás y le mueven las mechas. Después la persona se levanta así con los pelos. Ahí da miedo, ahí sí que parece que es una potestad, ya no un demonio. Wow. Pero estamos para aprender. Entonces, cuando se va a echar fuera demonio, no se va solo ni se cierra el ojo. ¿Ok? Avancemos. Entramos. Deja ver, Karina decía algo. Ese movimiento de las manos es para colocar confusión por los ministros. Ok. Este indica una oportunidad para poder entrar. Una oportunidad para poder entrar. Muchas veces puede ser
la confusión que se está creando en el ambiente. Al hacer ese movimiento, ellos están colocando una confusión en el mundo espiritual, en los obreros, para colocar ambiente, para colocar contaminación, confusión. Mire qué interesante la profundidad que hoy estamos llegando. Porque ellos, al colocar las manos así de esa manera, están colocando un ambiente, una atmósfera, un clima de confusión en que el enemigo que esté liberando, de repente pueden venir confusiones. El enemigo le puede colocar una cosa de la casa, un problema matrimonial, un problema con un ministro, y la carrera de confusión. Ellos están llamando espíritu. ¿Ya? Ese es el primer movimiento. Luego tenemos dos movimientos de ayuda. Y estos son peligrosos. Uno es este. Cuando la persona empieza a hacer esos movimientos en la liberación, están pidiendo ayuda. Uno es este y el otro es este. ¿No le parece ese movimiento, ese conocido? Ese movimiento de 3 y el movimiento de 2 son pedir ayuda a espíritu, 2 de Samuel 5, 23, 24. Son llamados de ayuda, 2 de Samuel 5, 23, 24. Llamados de ayuda. Esos son llamados de ayuda. ¿No le parece conocido ese signo? Mire qué interesante. En el mundo espiritual, por eso que ellos tergiversan todo lo de Dios. Recuerde que ese número 3 es pedir ayuda y es una profanación porque está involucrando los 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todo lo que hemos mencionado del número 3 que lo he enseñado en otras clases. Y este 2 significa un acuerdo. Eso significa que lo que se está diciendo, así será, así es y así ha de hacerse. Por eso Jesús dijo, mi paso doy y mi paso dejo. 2 veces 2, que es una confirmación. Ellos cuando hacen estos movimientos para revocar la Trinidad y para hacer ayudas y para que sea confirmado que vengan otros espíritus para ayuda. Y esto es lo que muchas veces lamentablemente la gente por la ignorancia lo hace. Cuidado con esto. Cuidado con los movimientos de mano. Hay muchos movimientos de manos que son satánicos y la gente lo hace pensando, si es de paz, hermano. Ese no es un movimiento de paz y que el Señor anula ahora en el nombre de Cristo Jesús. Quizás todos son movimientos que quizás nosotros hemos hecho en ignorancia. Esos son llamados de espíritus peores. Porque el demonio está tratando de salir y como no puede, pide ayuda. Wow. Luego tenemos la mano cerrada. Cuando empiezan a cerrar las manos, las personas que están demoniadas, este es un indicador de pecados no confesados. Aquí donde el ministro, Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, están con las manos así. Y les cuesta, no la abren, están así. Esto es porque significa que hay pecado oculto. Hay pecados que posible no lo han confesado, por eso que no se liberan. Manos así para liberar. ¿Qué hacía el sacerdote? El número, colocaba las manos de esta manera y bendecía la bendición sacerdotal. Manos abiertas para bendecir. Manos ahí significa que hay cosas que no han sido liberadas. Y ahí están oprimidos. Eso significa que tiene un pecado no confesado. No lo ha hablado, no lo ha ministrado. Y eso cierra a su liberación. Olga dice cómo se puede, profeta, cómo se puede, a ver, en una liberación, cómo se puede neutralizar los movimientos de las manos cuando se están liberando las manos a través de los que están atentos. Si el ministro que está liberando no tiene muy claro la situación y alguien sabe algo de los movimientos de manos, hablarle al ministro. Él está haciendo ese tipo de movimiento, está haciendo ese tipo de señal, está haciendo esa señal. Eso significa tanto. Ahí están para usted ayudar y usted qué decirle. Entonces, si está haciendo esta señal, ahí reprender y tratar de que el hombre confiese. Si está en los sentidos, confiese. Y si está haciendo una señal de ayuda, usted revocarlo y empezar a neutralizar. Pero esto todo se tiene que hacer en el orden. Ojo con esto también, que es importante. No es que todos van a empezar a orar todos a la misma vez. Ese también es un error grave. Ahí tiene que haber un ministro que esté autorizado para hacer la liberación. Los demás se apoyan.
Y como apoyan, se van dando cuenta con los ojos abiertos con los movimientos que está haciendo la persona. ¿Qué tipo de movimiento? En su mirada, en su gesto, en el cuerpo, con las manos. Son los antecedentes en que ustedes van teniendo para ayudar al ministro, para que el ministro corte este tipo de confrontaciones. ¿Sí? Karina, cuando las personas oran por los otros y tienen los puños apretados, también se puede interpretar como un pecado. Sí, Karina. Se puede también tomar como, miren, siempre el enemigo hace lo contrario. Recuerde que también nosotros lanzamos las manos como golpes de guerra y vamos y confrontamos, y con el dedo de Dios y con la bendición sacerdotal y con guerra, con vigor, con potencia. Pero el enemigo ha utilizado estos mismos signos para poder confrontar lo contrario. No coloquéis manos con ligereza, y es la mano abierta. Y ellos también utilizan con el dedo de Dios, que ellos utilizan el acusador. Y con las manos que deberían ser vigor de guerra, lo utilizan por pecado no confesado. Ellos lo del reino de Dios lo trasladan al reino de las tinieblas. Por eso las personas, cuando están en manos apretadas, quiere decir que hay cosas que todavía no han renunciado, y hay derechos legales que todavía están ahí. Entonces ya llevamos 3. El primero, que es colocar ambientes tensos, atmósferas, clima hostiles, que es el segundo, que es que están pidiendo ayuda a un mundo espiritual, y que también piden ayuda y son para venir espíritus peores. Y luego el de la mano cerrada, que es áreas no confesados, pecados no confesados. Luego tenemos este movimiento. A ver, no colocar manos con ligereza. Claro, el colocar manos, como dice la escritura, no coloquen manos con ligereza, porque también puede ser que esta persona esté con algo que Dios le esté dando a él. No es que Dios le coloque tentación, sino que un espíritu que él mismo ha dado derecho legal. O puede ser también un trato del Señor. Por eso es que hay que tener discernimiento. Luego este movimiento indica una estructura de un espíritu mundo que se está desgastando. Cuando el espíritu mundo está haciéndose desgastado, está perdiendo fuerza, hacen este movimiento. Salmo 91:7. Y ahí tratan de entrar y contaminar. Tratan de ellos entrar para poder dañar, y para que el espíritu mundo como que ya está perdiendo fuerza, se empiezan a desgastar. Ya como que su fuerza ya no están con los dedos arriba, ya no están con dedos arriba, ya como que ya están bajando y están perdiendo fuerza. Otro es los dedos de esta manera, así. Este es un patrón cíclico. Esto indica un mal cíclico. Esto indica que ya va a salir el espíritu sin ofrecer resistencia, porque ya está vencido. Un patrón cíclico. Ya está a punto. Recuerde que anteriormente dedos arriba, después era así, ya están perdiendo fuerza y ahora ya se doblegaron. Eso significa que están a punto de salir y no van a ofrecer resistencia, porque el poder de la autoridad, el poder de aquel que lo venció, que fue Cristo en la cruz, usó Dios al ministro de liberación, y ya han perdido la fuerza. Los espíritus trabajan de esa manera. Hay otro movimiento que es así. Ahí. Cuando empiezan a hacer esos movimientos hacia abajo, ahí. Esos movimientos indican perder fuerza, que ya también están a punto de salir. Y ahí están ya ellos ya decayendo. Se fija que todos los otros movimientos eran con dedos hacia arriba, ahora ya están perdiendo fuerza de a poco. Luego tenemos este movimiento. Ese movimiento que mientras no se rompe, no sale. Puede ser verbal o puede ser un acto sexual. Son pactos de unión. Estos son pactos, significa que hay pacto aquí de palabras, hay pacto de brujería, hay pacto de hechicería, hay pacto de ouija.
hay conjuros, hay ritos, hay pactos voluntarios, quizá involuntarios por antecedentes pasados de la mamá, el abuelo que pactó a aquel niño y utilizan este signo. Ese signo está diciendo en que ellos colocan un antecedente de pacto, por eso se juntan los dos dedos en señal de pacto. Aquí hay un pacto y ese pacto es brujería, es hechicería, y el enemigo está tratando de hacer una confrontación para que puedan no romperse. Y ellos, al hacer este movimiento, ya hay un indicador, hay un pacto satánico aquí. Aquí hay ouija, aquí hay por regalo, por algo, conjuro, brujería, hechicería, por mentira, pacto de palabra. Es un pacto, por eso es que los dos dedos se juntan y se unen en señal de pacto. Pactó algo pactaron en el mundo espiritual, o hechicería, brujería de los ancestros, todo lo que viene de contaminación. Vamos al otro, que es este. A ver cómo sería ahí, porque estoy viendo la imagen ahí. Esto, cuando empiezan a hacer esto, esta es una señal que indica de maldición. Es una señal que apunta con su dedo y señala que envía una maldición. Envían maldición. Recuerda que el enemigo utiliza el dedo igual como el dedo de Dios, que es el dedo de Dios, y dedo de Dios lo utiliza, que significa estafá, y estafá significa hueste. Y cuando el Señor decía por el dedo de Dios, pero el enemigo también usa el dedo como acusador, pero cuando utiliza los dos dedos está diciendo una señal ya de maldición, ya está maldiciendo. Por eso cuando empiezan a hacer movimiento, y cuidado con personas también que hagan esto, porque están haciendo señales de maldición con sus dedos, están provocando maldición a las personas. Otro es los dedos así como de esta manera, así. A ver, ¿cómo lo coloco? Ahí. Con movimientos que comienzan a desgastarse. Se empiezan a desgastar. Todo tu espíritu se empiezan a desgastar. Empiezan a desgastarse toda la opresión. Hay desgaste. Mateo 8:31. Mateo 8:31. Entonces, ya vimos diferentes tipos de movimientos con la mano. Por eso es bueno que ustedes, ahora esta clase, si la necesitan, yo se la envío. Ustedes me la piden, yo se la envío para que usted tenga los argumentos, las bases, los movimientos, cómo se hace, para que usted tenga todo antecedente. Pero me escriben, sí, porque después usted me dice ahora mismo en el chat y después se me va a olvidar. Se me va a olvidar porque después tengo otras ocupaciones, después tengo que entrar en otras clases y se me olvida. Pero si usted me manda un mensajito, ahí le puedo ayudar. O mi WhatsApp. Déjeme dejarle mi WhatsApp, hermano. A ver. Déjeme ver cómo se hace el signo más. Aquí tengo otra computadora. No sé cómo se hace el signo más. Ya, pero usted lo hace porque está la computadora de Mac, el más, no sé cómo se hace. Usted le agrega el signo más, ¿ok? Y ahí está mi número. Le coloca más 569 58 77 21 82. Ahí le envío por WhatsApp este material de lo que es guerra espiritual. Agréguele el signo más, ¿ok? Ahí le puedo enviar todo este material. Y mándeme un mensajito, hermano, porque a veces me ha pasado que me han escrito en la misma clase de ahora y después no me escriben más y después me dicen, estoy esperando el tema en otra clase. Y no se me olvida, hermano, porque tengo otra enseñanza de aquí, tengo otra enseñanza más y se me va a olvidar. Entonces ahí le dejo mi número. Nunca he tenido problemas de enviar y siempre cuando me escriben, hermano, trato lo más rápido de responder. No soy de las personas que me demoro mucho tiempo, no entre el mismo día, si es el mismo momento, si no tengo ninguna ocupación o administración o enseñanza, siempre la hago en el mismo momento para ayudarle, para enviarle. Aquí hay mucha gente que me escribe y yo lo más rápido siempre lo he hecho. Aquí hay mucha gente que me escribe, de las que están aquí, siempre lo hago lo más rápido porque la idea es ayudar. Estamos para ayudar. Entonces ya vimos en el mundo espiritual los niveles de liberación. Ya vimos sobre las potestades, sobre todos otros espíritus, cómo funcionan, cómo entran. Vimos sobre espíritus con nombres propios. Le voy a enviar los nombres propios también. Ya vimos más adelante, pero para los que están recién ingresando, ya les vimos con su nombre. Ya hablamos del Leviatán,
de Jezabel, de ángeles caídos, Baal, Belcebú, Nosferatu, Damián, Asmodeo, Lilith, Belial. Ya ahí hablamos, hoy día la clase estuvo muy potente, muy fuerte, porque hablamos mucho de guerra espiritual. Ahí hablamos entonces sobre todo lo que es los nombres propios, ya analizamos todos los espíritus. Todos los espíritus los analizamos más arriba. Para los que están recién ingresando, en el comienzo de la clase de hoy están todos los nombres propios, como actúa Jezabel, Leviatán, ángeles caídos, Baal, Belcebú, Nosferatu, Damián, Asmodeo, Lilith y Belial. Por decir algunos, más 3 espíritus más que hay en el mundo espiritual. Esos son nombres propios. Los nombres propios indican un carácter, indican su oficio, indican lo que es y indican también su destino. Por eso es que es importante el nombre propio. Jesús le dijo al endemoniado de Gadara, ¿cuál es tu nombre? Nombre, hay que colocárselo en el chat, es onoma. Nombre. Lo escribí mal, ahí. Nombre, nombre del griego significa onoma. Jesús entonces le dijo, ¿cuál es tu onoma? Porque al saber el nombre, no era que Jesús no sabía, Él sabía, pero nos está dando entendimiento a nosotros, profundizar más lo que es la guerra espiritual y entender más este plano espiritual. Y Jesús le dijo al endemoniado de Gadara, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu noma? Porque nosotros al saber el nombre sabemos su oficio, su carácter, cómo actúa, sabemos su comportamiento y sabemos cuál va a ser su fin. Y le dice, somos legión, porque somos muchos. Somos legión porque somos muchos. Legión. Es en 1826. Una legión se compone de 6.826 espíritus. El endemoniado de Gadara tenía 6.826 demonios dentro de la persona. Estamos dando pinceladas, que es 10 cortes, que es espíritus que se mueven en rangos espirituales para dañar. Amén. Por eso que cada nombre involucra lo que es la persona, involucra su oficio, involucra cómo actúa, cómo puede entrar, cómo puede contaminar. Y los espíritus con nombre genérico, aquí se lo voy a ir dando así ahí en la rápida, usted va a ir tomando notas antecedentes de lo que es el nombre genérico. Entonces, cada vez que hay un nombre con nombre propio, no son huestes, no son demonios, no son espíritus inmundos, son potestades en el mundo principal o en el mundo espiritual. Son rangos, son autoridades, son jerarquía. Ya le mencioné los nombres propios. Y los nombres genéricos son el espíritu de enfermedad, el espíritu de temor, el espíritu de adivinación, el espíritu de fornicación, el espíritu de altivez de espíritu, el espíritu de perversión, el espíritu de desaliento, el espíritu de celos, el espíritu de mentiras, el espíritu de horror, de estupor, el espíritu maligno, demonios o espíritus inmundos. Todos son nombres genéricos, ¿sí? Si todavía no entiende que es un nombre propio, un nombre genérico, ahí me lo escribe y vamos a seguir avanzando. La idea es poder avanzar, pero también que usted entienda que cada vez que coloque, usted vea, identifique que es Belcebú, que es Nosferatu, que es Lilith, que es Damián, que es Asmodeo, usted identificó que hay un nombre propio. Y si es nombre propio, no es hueste, no es demonio, no es espíritu inmundo, sino es una jerarquía de alto rango en el mundo espiritual. Y como es de alto rango, ¿dónde lo llevamos? ¿Dónde lo expulsamos? Colosenses capítulo 2, verso 15, lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Ellos se van a la cruz. Pero ahora cuando identificamos que es un demonio o que es un espíritu inmundo, ¿dónde lo enviamos? No a la cruz, lo enviamos a los abismos. Por eso que Jesús, recuerde que cuando iba a liberar al endemoniado de Gadara, le dice, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Legión, porque somos muchos, 6.826 espíritus dentro del endemoniado de Gadara. Y Jesús, mientras estaba hablando ese diálogo, los demonios dijeron, no nos envía a los abismos. Y ok, ahí estamos de vuelta, se había perdido la señal. Los demonios que estaban en el endemoniado de Gadara le decían, ay sí, ahí estamos.
Le rogaban a Jesús: no nos envíes a los abismos. No dice: no nos envíe a la cruz, porque los demonios del espíritu inmundo van al inframundo, al Gehenna, al inframundo, al infierno o a los abismos, que esos son los lugares de los demonios. Amén. Si hay preguntas, las pueden colocar en la sala. Dios te bendiga. Rosano, un abrazo de Corea y a Tales, Dios te bendiga. Entonces, cada uno de estos son espíritus. Ahora, estamos analizando ahora los espíritus genéricos, pero detrás de un solo espíritu hay 13 más. Miren qué interesante. Le nombré ya los 13 espíritus genéricos, pero detrás de uno solo, de uno hay 13 más. Ejemplo, analicemos lo que dice Lucas capítulo 13, verso 11. Cuando la mujer durante 18 años estaba con un espíritu de enfermedad. 18 años. Tenía un problema, un espíritu de encorvada. Aquí encorvada viene de la palabra también de la brujería, porque brujería significa doblegar. Y esta mujer estaba doblegada ante un espíritu de hechicería generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, 16.384 espíritus. La mujer que estaba encorvada venía un espíritu de brujería, tenía un antecedente de un espíritu que se doblegaba, por eso estaba encorvada, doblegada a un espíritu de hechicería. Y este espíritu de enfermedad, pneuma, pneuma, astenia. Entonces tenía un espíritu de enfermedad. Pero de un espíritu de enfermedad tenemos 13 más. Recuerda de que de un espíritu tenemos 13 más. Del espíritu de enfermedad vienen debilidades, flaquezas, de cáncer, problemas a los senos, enfermedad del corazón, diabetes, artritis, tensión alta, hemorroides, flujo de sangre, infecciones vaginales, derrames cerebrales, fiebres, alergia, depresión. De uno vienen 13 más. Luego el espíritu de temor. En 2 Timoteo 7, 1:7. 2 Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Del espíritu de temor vienen 13 más. Miedos, tormentos, pesadillas, temor, muerte, timidez, complejos, ansiedades, estrés, esquizofrenia, locura, paranoia y demencia. Wow. Ahí avanzamos con otros más. Significa que de un espíritu ya tenemos 13 más. Por eso que a veces las liberaciones, cuando se hace liberación a una persona, ¿qué hay que hacer? Que ella confiese, que él confiese. Porque a veces puede decir, ejemplo del temor, y dice: yo tengo miedo. Pero detrás de eso viene, no dijo que tenía pesadillas, no dijo que tenía ansiedades, no dijo que tenía estrés, no dijo que tenía locuras, que tenía paranoia, que tenía demencia. Y todo el espíritu de temor acarrea todo eso. Por eso que hay liberaciones que pueden ser rápidas cuando se confiesa y todo, o pueden demorarse semanas hasta años, hermano, porque la persona no confiesa todo. Y por eso que el ministro, hermano, se desgasta más. Sí va a llegar con el tiempo va a llegar la liberación, pero dependerá de las personas que se vayan a confesar, que hablen todo, hermano. Karina dice: uno se puede dar cuenta que es un espíritu, ¿cómo uno se puede dar cuenta que es una persona que tiene brujería? Bueno, un espíritu de brujería es porque viene ahí, puede pedirle discernimiento al Señor cómo actúan estos espíritus de la brujería, porque aquí se requiere ver si hay pactos. La brujería puede ser a través de tatuajes, porque hay sangre. La brujería puede ser también por el encorvamiento, maldiciones generacionales, y hay que pedirle al Señor que dé el discernimiento. Por eso que aquí yo estoy hablando solamente pincelada de tema, pero hay mucho material. Cuando estudiamos los muchos materiales que estamos enseñando, podemos ir conociendo al enemigo. A medida que más conozcamos los espíritus de nombres propios, los nombres genéricos, vamos a poder detectar y decir: este es brujería, este aquí es un pacto. Ejemplo en tatuaje, son pactos de sangre. Ejemplo, si ella tiene, por eso que hay que preguntar. ¿Qué decía Job 8:8? Pregúntale a tu antepasado, pregúntale a tus padres, pregúntale, o sea, en una conversación, si se da el lugar de decir. Por eso que no llegue y libere, hermano, no llegue y libere, sino usted vaya y converse
converse la situación, pregúntele antecedentes, cuál es el antecedente de su padre. Que mi mamá fue a consultar a un brujo, ahí ya tiene un antecedente. Es que mi papá, mi mamá, mi hermano hicieron hechicería, ahí tiene un antecedente. Sobre el encorvamiento, ¿a qué se refiere? Ok, la mujer durante 18 años dice que estaba encorvada, ¿cierto? Encorvada. A nosotros, al entender más la brujería, ¿cuál es el nivel de brujería? Que se dobleguen. El espíritu hace que se dobleguen. Por eso cuando una persona va a consultar brujería o hechicería, se doblegan. O sea, quedan sumisos al espíritu que pueda entrar y le piden ayuda. A eso se refiere. Porque el espíritu de brujería, el significado es doblegarse ante mí. Que se dobleguen ante mí. Que se encorven ante mí. Por eso que la mujer encorvada venía un espíritu de brujería. Y ese espíritu de brujería durante 18 años no la dejaba, porque hay un antecedente que en su ancestro hubo brujería y ese espíritu se encorvaba diciendo: aquí estoy yo, me doblego ante ustedes. Eso es lo que quiere decir. Me está pillando el tiempo de esta enseñanza. Luego tengo clase hoy día con el apóstol Mario Rivera, que también he aprendido mucho ahí. Le dejo el dato también, busquen el apóstol Mario Rivera, ahí usted puede aprender. De aquí me voy a estudiar también con él, lo hacen clases, estamos en niveles, ya llevo, desde que comenzó la pandemia, empecé a estudiar. El Señor me dio ese privilegio de poder también estudiar con él. Estudiamos durante todo un año y me dieron también un certificado, un diploma de haber estudiado esa etapa de niveles de guerra. Ahora estamos en la segunda etapa de nivel íntegrida, que es un nivel más avanzado en el mundo espiritual, conociendo todas las áreas de contaminación de Satanás, el diablo. Y bueno, ahí estamos aprendiendo, porque para enseñar necesitamos aprender. Si tú quieres enseñar, tienes que mantenerte aprendiendo. Eso es más o menos parte de este tema. Ya llevamos más de una hora, pero ha sido de edificante. Comenzamos a las 11, 12, 1, 2 horas. Mire cómo pasa rápido el tiempo, hermano, y todavía nos falta mucho tema, porque me falta hablar sobre el espíritu de altivez, 13 más, sobre el espíritu de desaliento, hay 13 espíritus más, sobre el espíritu de celo, hay 13 espíritus más con el celo, hay espíritu de la mentira, hay 13 más con espíritu de celo, hay espíritu de error, 13 más con espíritu de celo, espíritu de estupor, 13 más con espíritu de celo, espíritu inmundo, hay 13 más espíritu involucrado con espíritu inmundo. No alcanzamos a darnos, hermano, el tema. Pero bueno, hemos tratado de avanzar lo máximo que hemos podido en esta enseñanza. Espero que hayan podido entender. Me piden el material y durante el día, porque de ahora aquí me voy a tratar a otra clase a aprender, y durante el día, o si no máximo mañana, aunque por lo general siempre contesto lo más rápido posible y le envío este material. Recuerden, mándeme un escrito. Ya le di mi número WhatsApp, ya lo tiene, ¿verdad? Ahí me escribe, me diga: mándeme la clase de hoy, y ahí le mando estos temas, y principalmente niveles de liberación, que ahí les mostré los dedos, las manos. Usted va a poder tener antecedentes para poder ir creciendo. Ha sido una clase enriquecedora, la verdad que recién voy a respirar. Recién. Hay temas más, hay tanto material, hermano, tanto material. Estoy en clases también. Hoy tengo clase en Colombia también. Si hay hermanos, aquí hay también hermanos en Colombia. Olga también, que está en Colombia, hay varios hermanos en Colombia. Hoy estoy dando clase los sábados y los domingos, guerra espiritual, que me envían un link, y ese link lo voy compartiendo según las personas que quieran también aprender. Así que si usted quiere ese link, me lo pide, yo lo comparto. Usted puede entrar en clase en Colombia. Hoy enseño guerra espiritual, es de 10 a 11, pero acá sería de 10 a 11 de la noche de horario en Colombia serían de las 9 de la noche. Y acá, como tenemos 2 horas, 9, 10, 11, sería a las 11 horario de Chile. A las 11 sería horario de Chile, donde estoy enseñando a Colombia. Tengo guerra espiritual, confrontamiento. Y quizá hoy día toquemos también estos temas que hemos tocado en este día. Amén. Bueno, si no hay más preguntas, ya hemos hablado mucho, hemos dado mucho material. Espero que les haya servido. Hay que equiparse para ver el reino de Dios, y hay que seguir buscando el rostro del Señor. Un abrazo, se le ama, gracias por estar. Le encargo sus oraciones, no dejen de orar por mi vida, porque a medida que Dios nos da, se nos demanda más.
y como se nos demanda más, la lucha a veces es más fuerte. Rosana, ¿está ahí también en la clase? Qué bien, muy bien. Entonces ahí nos encontramos a la noche, ahí vamos a estar participando, me toca exponer, los sábados y domingos me toca exponer estos temas de guerra espiritual, en que ha sido de una enorme bendición. Ahora me dan una hora, en una hora yo hago una introducción. Si aquí ya llevamos 2 horas y me faltó tiempo, en una hora es una pura introducción. Pero bueno, gloria a Dios por eso, significa que hay mucho material, que hay mucho que aprender y estamos para vencer, para poder confrontar al enemigo y para poder vencer toda obra de Satanás. Les bendigo con bendiciones sacerdotales, que sean benditas sus casas, que sean benditos sus bienes, que sean benditos sus hijitos, que sean bendecidos sus trabajos, que sean benditos todo lo que pisare la planta de vuestros pies y todos los que pisare sus manos y sus manos tocaren y sus pies pisaren, sean bendecidos. Les bendigo con bendiciones sacerdotales. Tengan un buen fin de semana y bendiciones sacerdotales hacia su vida, hacia su llamado, hacia su ministerio. Sigan aprendiendo. Si quieren enseñar, manténganse aprendiendo. Un abrazo, se le ama desde acá de Santiago de Chile. Dios les bendiga. Amén. Amén.